Muy bien, bienvenidos a los que llegaron. Vamos a leer a partir del versículo 5 hasta el capítulo 2, verso 2. Vamos a estar estudiando esta sección, pero hoy vamos a centrarnos solamente en la primera parte de estos versículos. Primera de Juan, capítulo 1, versículo del 5 al capítulo 2, verso 2. ¿Ya estamos allí? Ok, voy a leer y ustedes pueden seguirme ahí con su mirada. Dice el versículo 5 hasta el capítulo 2, verso 2. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Veíamos hace una semana atrás, ¿verdad? O 2 semanas atrás específicamente, los primeros 4 versículos acerca de un creyente verdadero tiene una perspectiva correcta o una perspectiva bíblica de Jesucristo. Y en esta sección que va desde el versículo 5 al capítulo 2, verso 2, vamos a estar mirando que un creyente no solamente tiene una perspectiva bíblica de Jesucristo, sino que un creyente verdadero tiene una perspectiva bíblica sobre el pecado. Y de eso se trata estos versículos. Y esto creo que es muy importante, tener una perspectiva bíblica, una perspectiva correcta acerca del pecado. Y vamos a arrancar con el versículo 5, vamos a ver como la primera perspectiva, ¿verdad? Y lo que vamos a ver en el versículo 5 es como el fundamento que el apóstol Juan pone para explicarnos y darnos claridad acerca del pecado, qué es el pecado específicamente. Así que vamos a ver en el versículo 5, que como el versículo 5 prácticamente afirma uno de los atributos de Dios, la santidad o su pureza. Y es interesante, antes de que el apóstol Juan, ¿no es cierto?, nos explique acerca del pecado, Juan pone el fundamento, y esto es muy importante. Juan nos va a definir quién es Dios antes de explicarnos cómo nosotros o los creyentes deberíamos vivir. Es decir, Juan va a darnos como la teología, la instrucción doctrinal, antes que, otra vez, de enseñarnos cómo nosotros debemos vivir. Entonces, esto, hermanos, es muy importante, entender este principio o esta verdad que vamos a encontrar en el versículo 5 para absolutamente toda la vida cristiana. Cuando vemos, por ejemplo, los autores del Nuevo Testamento, por lo general, los autores se enfocan en su primera sección de la carta, en darnos instrucción teológica, en darnos verdades teológicas al comienzo de su carta, y por lo general, al final de su carta nos dan como la instrucción práctica o como comúnmente conocemos como los mandamientos. Y si vamos un poquito más como a la parte gramatical, al principio los autores dan como los indicativos, las instrucciones, la parte teológica, y al final, ¿no es cierto?, nos dan los imperativos. Entendemos un poquito los imperativos, mandamientos que debemos obedecer. Si ustedes miran, como este es como el patrón de las cartas en especial. Por ejemplo, si miramos Efesios, los 3 primeros capítulos, ¿verdad?, son la parte o la instrucción teológica, las verdades teológicas, y los últimos 3 capítulos son los imperativos de cómo debemos vivir a la luz de esta verdad. Colosenses tiene el mismo patrón. Los primeros 2 capítulos son las instrucciones teológicas y los 2 últimos son los imperativos.
Romanos tiene el mismo patrón. Los primeros 11 capítulos son los indicativos y a partir del capítulo 12 en adelante son los imperativos, los mandamientos. Gálatas tiene la misma cualidad. Los primeros 4 capítulos son los indicativos, las instrucciones teológicas, y los últimos 2 son los imperativos. Entonces, esta es como la manera en los que los autores del Nuevo Testamento escriben. Es decir, esta forma de escribir de los autores tienen, mucha importancia. Tienen mucha relevancia para nosotros. ¿Por qué? Porque si nosotros venimos a una iglesia, ¿no es cierto?, bíblica, a una iglesia cristiana, a una iglesia de sana doctrina, y empezamos a practicar los mandamientos, los mandatos, sin haber una instrucción teológica, ¿no es cierto?, que sea parte primero de nuestras vidas, estamos en un camino muy peligroso. ¿Sí entendieron eso? Si venimos a una iglesia cristiana, bíblica, y empezamos a practicar los mandatos, los imperativos, sin antes haber recibido una instrucción teológica o sin antes conocer las verdades teológicas y que esas verdades teológicas sean parte de nuestra vida, si eso no ha pasado, estamos en un peligro. ¿Cuál es el peligro? Personas que pueden venir a la iglesia y empiezan a practicar, empiezan a vivir como viven los cristianos. Por ejemplo, ¿no es cierto?, cumplimos mandatos externos de, pues hablamos como cristianos, nos comportamos en ciertas áreas como los cristianos, pero no hemos nacido de nuevo. Pero otra vez empezamos a comportarnos y a conducirnos como un cristiano se comporta externamente. Entonces, pensando otra vez en la forma en la que, esto es la sabiduría de Dios, como escriben, ¿no es cierto?, los escritores las cartas, es como tomar esos imperativos, hacerlos parte de nosotros sin haber creído, ¿no es cierto?, en Jesucristo, sin haber una transformación real, genuina en el corazón. Por eso, en el Nuevo Testamento, hermanos, los autores, insisten tanto como en este estilo de escritura. ¿Por qué? Porque otra vez tiene mucha, relevancia. Antes de practicar la vida cristiana, pues, ¿qué tenemos que hacer primero? Tenemos que ser cristianos. Esto no es negociable. Pero si yo, ¿no es cierto?, empiezo a actuar como cristiano, sin antes haber nacido de nuevo, como decía un hermano, decía, yo estoy pavimentando, ojo con esto, yo estoy pavimentando una ruta para la apostasía, como sucedía con los falsos maestros. ¿Sí entendieron eso? Si yo simplemente empiezo, ¿no es cierto?, a aplicar los imperativos, sin una instrucción teológica, sin antes haber nacido de nuevo, estoy construyendo el caminito para la apostasía. Esa era la realidad de los falsos maestros en el contexto de Primera de Juan. Personas, inclusive, ¿no es cierto?, que pasan años en la iglesia, tratando en sus propios esfuerzos de hacer ciertas cosas que los cristianos hacen, pero pues realmente no tienen fe verdadera, no tienen una fe genuina, nunca han sido transformados, no tienen fundamento. Como este hermano decía, es como tratar de poner las ventanas a una casa sin antes haber, ¿no es cierto?, sin tener el fundamento, el piso, sin tener las columnas, sin tener la pared. No se puede, es imposible. Pero es la realidad de quizá muchos de nosotros, o la realidad de muchos cristianos, cristianos entre comillas, que están en muchas iglesias. Entonces, esto es importante. Y esto es lo que hace Juan en el versículo 5. Nos va a poner como el fundamento, la instrucción teológica, antes de enseñarnos cómo debemos vivir esa instrucción teológica. Entonces, antes de mostrarnos en el contexto de Juan, ¿no es cierto?, las marcas de un cristiano verdadero, las marcas de un cristiano genuino, pues Juan tiene que poner el fundamento. No puede simplemente hablar de cómo deben comportarse los cristianos sin tener un fundamento. ¿Y cuál es el fundamento que el apóstol Juan pone? Versículo 5. Dios es luz y no hay ninguna o ningunas tinieblas en él.
Este es el fundamento, la instrucción teológica que Juan establece en el versículo 5. Y lo que Juan está haciendo acá es introduciendo una metáfora. Esto es importante. Dios es luz, no hay ninguna tiniebla en él. Esto es una metáfora. Y usando esta metáfora, pues nos va a dar esta instrucción teológica. Y esta metáfora de luz y tinieblas es conocido, no sé si han escuchado ese concepto, ese término de concepto binario, es decir, como dos elementos, ¿no es cierto?, que son completamente opuestos, diferentes. En este caso, Juan está usando luz y tinieblas para explicarnos una verdad, pero al mismo tiempo nos enseña este concepto binario de que estas dos verdades son completamente opuestas, no tienen relación la una con la otra. Y Juan hace esto, ¿para qué? Pues para ayudarnos a diferenciar cuáles son los frutos de un creyente genuino y cuáles son los frutos de creyentes o de aparentes creyentes. Es decir, cuáles son los frutos de alguien que está en la luz y cuáles son los frutos de alguien que está en el concepto de Juan, en las tinieblas, en la oscuridad. Y para que nosotros como creyentes podamos ver esa diferencia y podamos conocer quiénes son creyentes y quiénes no son creyentes. Entonces, lo que Juan hace, ¿no es cierto?, es antes de enseñarnos cómo debe andar un creyente, Juan lo que hace es como trazar el camino, mostrar el camino y decir, este es el camino por el cual los creyentes, ¿no es cierto?, debemos andar. Entonces, esto es muy importante. Otra vez, antes de decirnos cómo debemos caminar, Juan nos va a mostrar y nos va a decir, este es el camino. Y es interesante. Si ustedes miran, versículo 5, hermanos, esta es la sabiduría de Dios. Ojo, el consejo, la sabiduría de Dios a través del apóstol Juan, y Juan es muy cuidadoso en poner el fundamento. Porque ¿con quién empieza el fundamento? El fundamento no empieza con el hombre. El fundamento empieza con Dios. ¿Por qué? Porque siempre que el fundamento empieza con el hombre, siempre vamos a terminar mal. Entonces, miren la sabiduría de Dios, el fundamento, ¿no es cierto?, empieza con Dios. Y Juan empieza definiendo, explicándonos quién es Dios. Y en términos de Juan, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Entonces, esta verdad, este principio que vamos a ver en el versículo 5, hermanos, es muy importante. Es fundamental, esencial para nuestra vida cristiana. Pensando un poquito en el pensamiento, ¿no es cierto?, del primer siglo, en estos falsos maestros, el pensamiento, ¿verdad?, griego, romano, en cuanto a estos dos conceptos binarios, luz y oscuridad. Para ellos, de forma general, estos dos conceptos no estaban tan separados en el extremo. Para ellos, la luz y la oscuridad tenían una relación, la una con la otra, a tal punto que ellos decían que la luz no puede existir sin las tinieblas. Es como que uno es necesario para que otro exista. Es decir, la luz es necesario para las tinieblas y viceversa. Las tinieblas es necesario ¿para qué? Para que la luz exista en términos generales. Pero los falsos maestros, ¿cómo aplicaban esto? Pues como no hay una diferencia, ¿no es cierto?, tan extrema, como hay una relación, eso ellos lo aplicaron o empezaron a aplicar a su forma de vida. Es decir, yo soy cristiano, ¿verdad? Pero pues como hay una relación entre la luz y las tinieblas, entonces pues yo puedo vivir como con pecados en mi vida, pero a la final pues soy cristiano. Entonces ellos no veían este concepto de luz y tinieblas como dos cosas totalmente opuestas o diferentes. No, ellos veían estos dos conceptos como que se unían una con la otra. Entonces, en sí, las tinieblas para ellos, o la oscuridad, no era mala en sí. Y la luz, las tinieblas, era necesario, decían ellos, para que la luz exista. Y este concepto binario, en el pensamiento, digamos, bíblico o de las escrituras, los escritores usan mucho estos conceptos binarios para explicar, por ejemplo, Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14, hace esta alusión de estos conceptos binarios. El camino estrecho,
¿verdad? Y el camino angosto. Entrad, dice, por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son las que la hallan. Entonces aquí Mateo hace estos dos contrastes: camino estrecho, camino angosto, entre la vida y la perdición. Son dos conceptos totalmente diferentes. Mateo capítulo 6, 24 hace estos dos conceptos: Dios y la riqueza. Recuerden, o sea, no podemos servir a Dios y a las riquezas. O sea, bien que servimos a Dios o bien que a las riquezas, porque si empezamos a mezclar y servir, ¿no es cierto?, uno acá o 50% y 50% ya no encaja. Entonces, estos dos conceptos en términos bíblicos son diferentes, no tienen relación la una con la otra. Mateo 7, 17 hace referencia, recuerdan, al árbol bueno y al árbol malo. Así que dice, todo buen árbol da ¿qué? Buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. O sea, no hay una relación. El árbol malo da malos frutos, el árbol bueno da buenos frutos. Estos dos verdades son opuestas la una con la otra. Y yendo más adelante, Gálatas, Pablo hace aún más distinción. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo pues, anden en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces, en el pensamiento de Pablo, en los Gálatas, estos dos conceptos son totalmente diferentes. La carne y el espíritu no tienen ¿qué? Relación. No tienen comunión. Son dos extremos completamente diferentes. Y es interesante que este concepto, en términos generales, en la actualidad, pensando en nuestro contexto, por ejemplo, la luz o las tinieblas, o específicamente entre el bien y el mal, la gente dice que estos conceptos de bien y mal son simplemente construcciones humanas, no son verdades absolutas, a tal punto que desde ese pensamiento que el bien y el mal solamente son construcciones humanas, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, ahora con el género? Pues dicen, o sea, el género va más allá de masculino y femenino. Por ese pensamiento de que para ellos no hay una verdad absoluta, de que el bien, o sea, no es bien ni el mal, es como, verdad, es como hay una combinación entre el bien y el mal, al igual que hay una combinación como que entre el género masculino y femenino, y por eso para ellos, ¿verdad? Pues lo que estamos viendo en la actualidad. Entonces, el hombre define qué está bien y qué está mal. Y en el pensamiento, hermanos, de Juan, de los falsos maestros, esto es lo que estaba pasando. Los falsos maestros estaban definiendo cómo debe andar un cristiano. Ellos definieron cómo es o cómo debe ser el comportamiento de una persona que está en la luz. Obviamente vemos, pues son falsos maestros, su concepto, ¿no es cierto?, es como, o sea, no veían una separación completa entre la luz y las tinieblas, pensaban que esto estaba como en comunión, como que la luz y las tinieblas tenían comunión en sí. Entonces, lo que Juan va a hacer aquí, ¿no es cierto?, usa este concepto, otra vez el concepto binario de luz y tinieblas, para enseñarnos, otra vez, una verdad importante, una verdad clara, de que estas dos verdades, luz y oscuridad, son cosas totalmente ¿qué? Opuestas, no tienen relación la una con la otra. Pero no solamente Juan nos va a mostrar que estos dos conceptos son diferentes, sino que Juan nos va a hacer como una invitación a tomar una postura. Es decir, o sea, bien que estamos en la luz o bien que estamos en las tinieblas. No podemos estar como en las dos cosas a la vez. No podemos. No existe la mínima probabilidad de habitar y vivir en esas dos realidades, luz y tinieblas. Entonces, no solamente Juan nos va a enseñar que estos dos conceptos son totalmente diferentes, sino que es como una invitación. Pues debemos tomar una postura. Si somos creyentes, debemos tomar una postura, pero también sabemos si hay cualidades, ¿no es cierto?, en ciertas personas que reflejan las tinieblas, pues Juan nos quiere también, como Juan quiere que aclaremos nuestra mente y entendamos quiénes están en la luz y quiénes están en las tinieblas. Así que empieza el versículo 5, miren, y dice, ¿y este qué? Ahí tienen este es el mensaje que hemos oído de él. Observamos el texto, ¿no es cierto? Y es interesante, esas dos palabritas que tenemos ahí, este es, en el griego es al revés. Es este. Y
tiene una razón de ser el orden de las palabras. Entonces, ¿cuál es la idea de Juan? Empezando el versículo 5, literalmente dice, es este, ¿no es cierto?, el mensaje que hemos oído de él. Ese palabrita es, ¿no es cierto?, gramaticalmente mirando, recuerdan, es un verbo. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Juan? Juan, o sea, quiere poner énfasis y darnos a entender el sentido de existencia, es decir, existe este mensaje. Como existe este mensaje, la idea de ese verbo es como, o sea, esto no cambia. Este mensaje no está sujeto a variaciones, porque este mensaje pues no es de Juan. ¿Este mensaje es de quién? Según el texto. Este es el mensaje que hemos oído de él. ¿Quién es él? ¿Quién es? Jesucristo. Este es el mensaje que hemos oído de Jesucristo. ¿Cuál es el mensaje que el apóstol Juan escuchó de Jesucristo? Dios es luz y no hay ¿qué? Ninguna tiniebla en él. Entonces miren cómo parte. Este mensaje otra vez no está sujeto a cambio. Este mensaje no se puede, ¿no es cierto?, como añadir o quitar algo, como este es el mensaje que existe. En términos de Primera de Juan, como no existe otro mensaje hasta este punto. Entonces, eso es importante. Y eso, ¿no es cierto?, podemos hablar un poquito más en términos de las Escrituras, pues toda la Escritura es inspirada por Dios, toda la Escritura. No podemos añadir algo a la Escritura, no podemos sacar nada a la Escritura. Juan simplemente es el vocero de Dios. Juan, otra vez, en Juan no se originó el mensaje. Pero ¿a qué se refiere? Este es el mensaje que hemos oído de él, de Jesucristo. Es decir, Jesucristo, ¿no es cierto?, como él mismo dijo en Juan 14:9, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Qué significa eso? Que Jesucristo, ¿no es cierto?, es la fuente de revelación perfecta de la naturaleza y el carácter de Dios. En otros términos, o sea, Jesucristo nos ejemplificó, nos modeló y nos mostró quién es Dios, quién es el Padre. ¿Estamos bien hasta ahí? Por eso el apóstol Juan dice, este es el mensaje que hemos oído de él, que hemos escuchado y anunciamos. Si miran el texto, ¿cuántas veces se repite este término anunciamos? Hasta aquí, hasta el versículo 5. Si vamos un poquito más adelante, leímos, ¿no es cierto? Y ya Juan ha usado estos términos en 2 ocasiones, versículo 2 y versículo 3. Es decir, esta es la tercera vez en esta carta que Juan usa este término, anunciamos. Y si ustedes miran desde el español, pues es el mismo término, pero son términos diferentes. El versículo 2 y el versículo 3 es el mismo término, pero el versículo 5 es un término diferente, que quiere comunicarnos una cosa un poquito diferente. Versículo 1 y versículo 2, recuerdan, es como una información, ¿no es cierto?, que Juan está dando de una experiencia directa. Juan realmente vio, eso es lo que está anunciando, pero en el versículo 5, Juan no quiere simplemente como mostrar que es el testigo ocular y dar una información directa, sino que aquí quiere enfatizar es la autoridad que Juan tiene al escribir esto y decir estas cosas. Y no solamente la autoridad que él tiene, sino que ahora quiere poner como peso y énfasis en el contenido del mensaje. Quiere que los hermanos entiendan que lo que Juan está anunciando es que, obviamente con autoridad, pero este es el contenido del mensaje que Juan va a anunciar. Entonces, no solamente es una información de Jesucristo, sino que ahora quiere poner en la mente de estos hermanitos, otra vez, el contenido del mensaje. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. ¿Qué significa eso de Dios es luz? Aquí tengo algunas como definiciones en tipo pregunta. Dice, Dios es como una luz que brilla, ¿no es cierto?, como un sol. O Dios es, ¿no es cierto?, como el portador de luz. O Dios es, ¿no es cierto?, la luz entre varias luces, como es la única luz, pero hay más luz. ¿A qué hace referencia Juan? Dios es luz.
Y es interesante que la observación nos ayuda mucho a definir qué significa eso. Si ustedes miran el texto, a versículo 5, este es el mensaje que hemos oído y anunciamos, Dios es... ¿Qué miran en ese versículo? Dios es luz. Ya hemos hecho este ejercicio en otras ocasiones. No dice el texto, Dios es la luz, sino solamente Dios es luz. Es decir, no tiene artículo esa palabrita. Eso nos ayuda a entender mucho de, o sea, ¿a qué hace referencia Juan cuando dice Dios es luz? Lo que Juan está diciendo, ¿recuerdan cuando una palabra no tiene artículo? ¿Recuerdan en qué, cuál es la idea? ¿Recuerdan? Como cuando no tiene artículo, el autor quiere hacer énfasis en como en las características o las cualidades de esa cosa en especial. En este caso, pues Juan quiere poner en la mente, ¿no es cierto? O sea, que Dios tiene las cualidades o las características de la luz. Y en términos pues generales, o sea, lo que Juan está diciendo, ¿no es cierto? En esencia, Dios es puro, es santo. Dios tiene las características de una luz. Y esto es una metáfora. Entonces, ¿cuál es la verdad que Juan está introduciendo acá? Dios es santo. Él es puro. Esa es la verdad teológica, la instrucción teológica que Juan nos está mostrando acá. Pero también, ¿no es cierto?, esa palabrita, Dios es luz. ¿Qué significa es? La idea, o sea, es pues Dios permanentemente es luz, no está sujeto a cambio, no está sujeto a variaciones. No hubo un tiempo en la historia en la cual Él era menos perfecto o menos santo, no. Él siempre ha sido santo y Él siempre ha sido perfecto. Y la luz como tal en las Escrituras, en muchas ocasiones, la luz representa la perfección moral de Dios. Es decir, moralmente Dios es perfecto. Él no está, o sea, no está corrompido absolutamente por nada. Entonces, Dios perfectamente, ¿no es cierto? O Dios es perfecto moralmente. Y Pablo, ¿no es cierto? En Timoteo como hace alusión un poquito a eso y dice, el único dice que tiene inmortalidad, mire, que habita en la luz inaccesible. Recuerdan, ¿no es cierto?, aún en las visiones de Isaías y creo que también Juan, cuando los serafines, ¿no es cierto?, que sirven a Dios, ellos tenían que cubrirse, recuerdan, con sus alas, ¿no es cierto?, para no ver la gloria, la luz de Dios. Porque la idea es como así de inaccesible, ¿no es cierto?, es Dios, en su sentido de perfección, de santidad. Y esto es lo que Juan está presentando de Dios. Y a lo largo de la carta de primera de Juan y obviamente del Nuevo Testamento, encontramos esta clara distinción entre luz y más adelante la referencia que hace, no hay ninguna tiniebla en él. Por lo menos los evangelios, Juan nos hace esta alusión, ¿no es cierto? A Jesucristo es la representación de la luz. Él vino como en representación de la luz de Dios el Padre. Juan 1:4 dice, en él estaba la vida y la vida era la luz, miren, de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecen, ¿no es cierto?, ante Jesucristo. Al versículo 9, aquella luz verdadera que alumbra, dice, a todo hombre venía al mundo. Entonces, por lo menos las Escrituras hacen una clara distinción entre lo puro, entre lo santo y lo pecaminoso. Es como hay dos reinos totalmente diferentes, el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Primera de Pedro 2:9, un pasaje conocido, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncies, dice, las virtudes de aquel que os llamó, ¿de dónde? De las tinieblas a su luz admirable. Es decir, Dios hizo un cambio, ¿no es cierto?,
de mundo, de naturaleza en nosotros, de sacarnos del reino de Satanás y colocarnos en el reino de su Hijo. Colosenses 1:3, el cual dice, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado. Entonces, aún las Escrituras hacen una clara distinción. Dios es luz, es perfecto, y hace esta distinción entre la luz y las tinieblas. Y dice, y no hay ¿qué? Ninguna tiniebla en él. Si ustedes quitan, no hay ninguna tiniebla en él, y solamente leen el texto, ¿no es cierto? Y este es el mensaje que hemos oído de él y anunciamos, Dios es luz. Si decimos que tenemos comunión, o sea, si ustedes miran el texto, tiene sentido. Si ustedes quitan, no hay ninguna tiniebla en él, pues el texto se entiende. En sí, digamos, no es necesario para esto. Si ustedes quitan eso, se entiende. Dios es luz, Dios es perfecto, Dios es puro. Si quitamos eso, se entiende el pasaje. Pero ¿por qué está ahí ese pasaje? Es como diciendo la misma verdad de una manera diferente. Pero es interesante, si ustedes miran el texto, hay dos palabras que Juan usa para negar el no y ningunas. En el griego son dos negaciones. O sea, Juan está negando dos veces esa realidad, esa verdad. No hay. Si decimos no hay tiniebla en él, se entiende, pero quiere enfatizar, no hay ninguna tiniebla en él. Es decir, Dios, ¿no es cierto?, en términos de oscuridad es cero oscuridad. No hay absolutamente ni una pizca de tiniebla o de oscuridad en Dios. O sea, Dios no es una mezcla. Él es solamente esto. No es esto y esto, no. Él es solamente esto. Es luz. Entonces, obviamente aquí las tinieblas, obviamente representan todo lo que no es Dios, ¿verdad? El pecado, la maldad, el engaño. Entonces Juan está ¿qué? Colocando estas dos verdades, estos dos conceptos binarios que les decía, en los límites, digamos, más extremos, más radicales. Coloca a Dios en un extremo y coloca la oscuridad, todo lo que Dios no es, en otro extremo. En términos generales, estas dos cosas no tienen ¿qué? Relación. ¿Dios y la oscuridad tienen relación? ¿Sí o no? No. El Salmo 119 dice, exaltad a Jehová, ¿no es cierto?, nuestro Dios, y postraos ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es, miren, esta afirmación, santo. Habacuc 1:13, muy limpio eres, ¿qué? De ojos, como para ver el mal, ¿no es cierto? O sea, Dios ni siquiera, hermanos, piensa en algo malo. Mucho menos va a hacer algo malo. Entonces, Dios es luz, no hay ninguna tiniebla en él. En la actualidad, ¿no es cierto?, ¿quién define la moral del hombre? El hombre. La sociedad define la moral del hombre. La sociedad define qué es verdad y qué no es verdad. Entonces, Juan, ¿qué está haciendo acá? No solamente está presentando y diciendo, pues Dios es luz, o sea, ¿de qué me sirve a mí saber que Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él? Eso tiene, hermanos, mucha importancia. ¿Por qué? Porque al hacer esta afirmación, esta instrucción teológica, doctrinal, ¿qué significa eso? Que solo Dios tiene la autoridad de definir la moral del hombre. ¿Sí estamos ahí? Por eso esto es importante. Solo Dios, como Él es luz, Él es perfecto, Él es santo, solo Dios establece el estándar moral de la vida. Ningún hombre va a establecer, no puede. Dios es el que establece el estándar moral. Por lo tanto, si conocemos a Dios y conocemos de esta verdad, sabemos de esta verdad, entonces conocer a Dios es que vivir conforme al estándar moral que Dios ha establecido. Y solamente nosotros como creyentes
solamente dentro de esa vida de obediencia al estándar moral de Dios, solamente en esa vida podemos, hermanos, disfrutar de una comunión íntima con Dios. Repito otra vez, Dios establece el estándar moral. Conocer a Dios es ¿qué? Vivir bajo ese estándar moral que Dios ha establecido. Y solo viviendo dentro de ese estándar moral que Dios ha establecido, vamos a tener ¿qué? Una comunión íntima, disfrutar de una comunión íntima con Dios. Si no vivimos bajo ese estándar moral, no podemos tener una comunión con Dios. No puede alguien tener una comunión con Dios si no vive conforme al estándar moral que Dios, el único que tiene la autoridad, ha establecido. Y este principio, pues lo encontramos a lo largo de las Escrituras, como la luz, ¿no es cierto?, representa como la categoría moral del hombre. Por ejemplo, Efesios 5:8 dice, en otro tiempo, miren, eran tinieblas, mas ahora ¿qué? Son luz, andad, dice, como hijos de luz. Juan capítulo 3, versículo 19, 20. Y esta es la condenación, ¿no es cierto?, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas. Esto se trata de su moralidad. Juan 8:12, Jesús dijo y habló, dice, diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará o vivirá en tinieblas. Juan 12, 35, 36, entonces Jesús le dijo, aún un poco de tiempo, dice, esta luz está entre vosotros, andad, dice, miren, entre tanto que tenéis la luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entonces, la luz y las tinieblas, ¿qué es lo que simbolizan en términos generales? Pues simbolizan, hermanos, ojo con esto, dos formas de caminar, dos formas de vivir, dos formas de pensar. O sea, Dios está distinguiendo la vida verdadera y la vida falsa. Eso es lo que está haciendo Juan al presentar esta verdad teológica. Hace una distinción clara entre la vida verdadera, creyentes genuinos, y la vida falsa de creyentes pues que no son genuinos, que aparentan ser creyentes. Entonces, andar en luz, ¿no es cierto?, hace que nosotros disfrutemos de una comunión íntima con Dios. Pero andar en tinieblas, ¿cuál es la consecuencia que trae? Como hay dos formas de caminar, dos formas de vivir, ¿no es cierto?, y estas no se pueden relacionar, no encajan, hay dos pensamientos, dos actitudes, dos acciones totalmente diferentes. Por lo tanto, si andar en luz nos permite disfrutar de una comunión íntima con Dios, como consecuencia, andar en tinieblas, hermanos, trae como resultado ¿qué? Que nuestros pensamientos, ojo con esto, que nuestros comportamientos, nuestras actitudes, nuestra vida, hermanos, todo es perverso, o sea, malvado. Andar en la luz trae como consecuencia eso. Nuestros pensamientos son perversos, malvados. Nuestras actitudes, nuestro comportamiento es malvado, perverso. Por lo tanto, no puedo tener comunión con Dios. Y la implicación de este pasaje, hermanos, es clara. Si Dios es luz, entonces, ¿quién define el estándar moral? Dios. Y Jesús, ¿no es cierto?, esperaba que los creyentes reflejen los atributos, vamos a decirlo, morales de Dios. Juan 12:46 dice, yo, dice, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que en mí cree, dice, pero para que todo aquel que cree en mí, miren, la idea es, yo, dice, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí, miren, no permanezca, no vivan, ¿dónde? En las tinieblas. Entonces, ¿qué está haciendo aquí Juan otra vez? Hermanos, aquí Juan, ¿no es cierto?, el apóstol Juan es claro al usar estos como dos conceptos. ¿Para qué usa estos dos conceptos? Pues para darnos primero la instrucción teológica, la verdad teológica, antes de enseñarnos cómo debemos vivir, pero también no solo eso, ¿qué les decía? Para que podamos comprender y entender y reconocer quiénes están en la luz y quiénes no están en la luz.
tanto ellos como nosotros tenemos muchas cosas similares. Esta carta fue escrita a creyentes, ¿no es cierto? Nosotros leemos como creyentes. Esta carta fue escrita, ¿por qué? Porque había mucha confusión entre los hermanos por los falsos maestros. ¿De qué? De si yo tengo vida eterna realmente y si los hermanos realmente tienen vida eterna. Había mucha confusión. ¿Por qué? Pues porque la vida que los falsos maestros llevaban no encajaba con lo que ellos profesaban. Y la verdad, ¿no es cierto?, de que Dios es santo, no está sujeto a cambio. Entonces, siendo que Dios es santo, Él establece el estándar moral de aquellos que han nacido de nuevo. Por lo tanto, no podemos tener comunión, ¿no es cierto?, con Dios sin una coherencia moral. Si moralmente no somos coherentes con las Escrituras, hermanos, no podemos tener comunión con Él. Pensando un poquito en esto. Un esposo, ¿ya?, que trata mal a su esposa. Un esposo que trata mal a sus hijos. Pero trata y se justifica de su pecado, ¿no es cierto? Trata de minimizar su pecado, se autoengaña, pero dice, conozco al Señor, y dice, lo importante es conocer al Señor. A la luz de Primera de Juan, ¿no es cierto? ¿Cuál es el resultado? Un esposo que no cumple su rol dentro del hogar, que no cumple su liderazgo, pero dice conocer al Señor, dice ser creyente. ¿Cuál es el resultado? La luz o las tinieblas, no hay un lugar intermedio. Una esposa que se rehúsa a someterse al liderazgo de su esposo, que no quiere someterse al liderazgo de su esposo, viene a la iglesia, se congrega, dice conocer al Señor. En términos de Juan y de las Escrituras, ¿cuál es la conclusión? No hay un lugar intermedio. Es luz o tinieblas. Si, como creyentes, aborrecemos a nuestro hermano, a un hermano, hay rencor, resentimiento, odio a uno de nuestros hermanos por algo que pasó, un conflicto en el pasado, me trató mal, dijo algo, ¿no es cierto? Pero afirmo ser creyente. ¿Cuál es el resultado, ¿no es cierto?, a la luz de Primera de Juan? O sea, pues el pasaje es claro, si yo aborrezco a mi hermano, no he conocido a Dios. No estoy en la luz. No es que estoy en la luz y... No estoy en la luz. Entonces, hermanos, si yo les pido levantar la mano, no tienen que levantar la mano. ¿Cuántos de nosotros sabemos y conocemos nuestros corazones? ¿Qué pecados albergamos en nuestros corazones? Muchos, ¿no es cierto? Muchos pecados. No tienen que decirme qué pecados. Pero, ¿qué necesitamos hacer si hay pecados en nuestra vida? Porque Juan es, obviamente, para examinarnos uno si estamos en la verdad, si somos creyentes, tenemos vida eterna. Y si tenemos vida eterna, ¿qué es lo que va a hacer Juan? Pues nos va a ayudar a examinar, ¿para qué? Pues para que crezcamos y seamos santos como Dios es santo. Entonces, hermanos, Dios ha provisto, ¿no es cierto?, la iglesia, el pueblo de Cristo, aún para ayudar y ayudarnos a luchar con nuestros pecados de manera personal. Entonces necesitamos buscar ayuda para vencer nuestro pecado. Si hay, ¿no es cierto?, pecados en el matrimonio, ¿no es cierto?, pues necesitan buscar una familia que les ayude, ¿no es cierto?, a luchar con ese pecado. Entonces no podemos quedarnos de manera pasiva con nuestro pecado. Muy bien, entonces vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta noche, gracias por tu palabra, gracias por esta carta de Primera de Juan y también por el versículo 5, donde vemos, Padre, qué tan importante es la instrucción teológica, las afirmaciones respecto al carácter de Dios, todo parte de ahí. Si no conocemos al Señor, si no conocemos quién es Dios, como Juan está definiendo a Dios, Él es luz, no hay tiniebla en Él, Él es perfectamente santo, perfecto, y no puede tener comunión con las tinieblas. Por lo tanto, aquellos que hemos sido reconciliados por Jesucristo,
debemos sujetarnos al estándar moral que Él ha establecido para nosotros como creyentes. Señor, ayúdanos como iglesia a seguir creciendo, a seguir aferrándonos al Evangelio, a seguir confiando en ti, en tus promesas, para que de esa manera nuestras vidas sean un claro ejemplo del Evangelio, que realmente podamos modelar y podamos ser personas que realmente tienen vida eterna. Gracias, Padre, por todo. Oramos en gratitud. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.